Muy bien. El problema 4.6, pues nos dicen dos fuerzas, ¿verdad? Una F1, F2. Nos dicen que la F1 pues tiene esta magnitud y tiene una dirección de 60 sobre el eje X en el segundo cuadrante. ¿Ok? Sobre el eje X en el segundo cuadrante. La F2 pues tiene esta magnitud y tiene esta dirección bajo el eje X en el tercer cuadrante. ¿Ok? Entonces uno está en el segundo, otro está en el tercero. Obtenga las componentes X y Y de la fuerza resultante y obtenga la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, fíjense que esto es un problema de vectores, pues, pero aplicado a fuerzas. ¿Ok? Entonces tenemos la magnitud y la dirección de cada uno de los vectores. Necesitamos calcular las componentes de cada uno de los vectores para encontrar las componentes del vector resultante, o en este caso de la fuerza resultante, y pues a partir de ahí obtener la magnitud. Ok, entonces, bueno, ahí veamos a ver qué es lo que pasa. Tenemos los datos, ¿verdad? Entonces, 60 sobre el eje X en el segundo cuadrante y 53,1, ¿verdad? En el, debajo del eje X en el tercer cuadrante. Ok, entonces aquí tenemos los vectores. Son los vectores. Bueno, perfecto. Entonces, ahí hacemos, ¿verdad? Entonces, las componentes del vector resultante. Entonces, bueno, y la primera componente es básicamente hacer una resta, no, perdón, una suma de negativos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tanto la componente X de este vector F1 como la componente X de este vector F2 miran hacia el lado negativo. ¿Ok? Miran hacia el lado negativo. Entonces lo que tenemos es una suma de negativos. ¿Ok? Entonces tenemos la componente X de este vector F1, ¿verdad? Es adyacente al ángulo, entonces por eso tenemos el coseno. Y tenemos la componente del F2, ¿verdad? Esta componente X del F2 también adyacente al ángulo, por eso el coseno. ¿Ok? Entonces, bueno, y sustituimos los valores y nos queda esto que está aquí. ¿Ok? Nos queda entonces, bueno, ahí 9 coseno, 6 coseno, y nos queda menos 8,10 newtons. Esta es la dirección de la componente resultante, o la componente de la fuerza resultante. Bueno, y ahora vamos a calcular la Y, ¿verdad? Entonces, si vemos un poco más aquí arriba, ¿ok? La Y, pues la F1 va hacia arriba, ¿ok? La F1, la componente X, Y de F1 va hacia arriba y la componente Y de F2 va hacia abajo. ¿Ok? Va hacia abajo. Entonces, bueno, y se tienen que restar, es lo que vemos aquí. ¿Ok? La F1 va hacia arriba positiva, la F2 negativa. ¿Verdad? Son seno porque son opuestos al ángulo. ¿Ok? Y entonces, pues ahí sustituimos y nos da esto que está aquí. Nos da 3 newtons. ¿Ok? Bueno, ahí la parte B nos pide calcular la magnitud. ¿Ok? La magnitud del vector. Y entonces tenemos la magnitud del vector. ¿Ok? Bueno, ahí teníamos los componentes anteriores y pues de ahí nos queda entonces sustituir el menos 8 por 10 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, y nos queda entonces 8,64 newtons. Y entonces, pues bueno, este sería el problema 4.6.